Gracias por continuar junto a nosotros. En República les ofrecemos más entrevistas y vamos a hablar un poco más sobre el desplazamiento forzado de las personas a la luz de una eminente resolución o ante una resolución que planteó la Sala de lo Constitucional en las últimas actividades que estaba haciendo la configuración de dicho órgano jurisdiccional que terminó sus funciones el pasado domingo. Es un gusto entonces para mí recibir a Celia Medrano y a Abraham Ábrego de Cristosal. Bienvenidos a República, mucho gusto. Buenos días, nuevamente agradecidos de que estemos en temas importantes para nuestra sociedad y para el país. Gracias, Celia. Bienvenida, Abraham. Bueno, buenos días, gracias. Un saludo a los amigos, amigas que nos ven en su programa. Bueno, mencionaba un poco en el preámbulo, vamos a hablar sobre esta sentencia de la Sala de lo Constitucional sobre desplazamiento forzado de personas, que fue de las últimas sentencias que emitió la configuración de la Sala de lo Constitucional, que terminó sus funciones el pasado domingo, y quiero, para efectos de que lo conozca nuestra audiencia, la sentencia es bastante amplia y desarrolla una cronología de acontecimientos y luego lleva a la decisión más jurídica, pero hay un aspecto que me gustaría iniciar con esto, Abraham, es los antecedentes de este amparo, porque fue ante un amparo que entiendo que Cristosal presentó por una situación de una familia afectada en Berlín, en Usulután, entiendo, pero que nos gustaría que nos amplíe estos antecedentes. ¿Cómo surgió esta lógica de la presentación del amparo ante la Sala de lo Constitucional y cuál era el tema, cuál era la situación problemática? Bueno, este es uno de los 6 amparos que se ha acompañado a víctimas de desplazamiento a partir del conocimiento que hemos tenido como Cristosal de la situación de la familia. En el caso particular del amparo, que es el número 411 del año 2017, es una familia integrada por 33 personas, diferentes núcleos, hermanos y la madre, y el padre, que viven en una zona del área metropolitana de San Salvador, en Ciudad Delgado, son vecinos. Hay otra parte de la familia que vive en Berlín, Usulután. Ellos comienzan, hay que decir que de las 33 personas, 2 de las personas eran soldados pertenecientes a la Fuerza Armada. Comienzan a tener problemas con una de las pandillas, quien comienza a presionarlos y a ejercer ataques contra ellos en diferentes momentos del 2016. Son alrededor de 5 ataques que se van agravando por el motivo de que decían, bueno, son soldados y nosotros no queremos soldados acá. Hay ataques de lesiones primero contra un grupo familiar en abril del 2016, hay amenazas, luego intentan presionar a uno de los niños del grupo después de salir de la escuela, a raptarlo incluso. Se evita eso, pero es una amenaza, y luego hay una violación más grande contra una de las familias, donde irrumpen en la casa y prácticamente tratan de asesinar al padre de familia, violan a mamá e hija. Posteriormente a ese acto, a los días, siempre en 2016, también irrumpen en otra de las casas de la familia, donde les amenazan de que por ser hermanos o parientes de estos militares, ellos tenían que salir de la zona porque si no los iban a matar, y los extorsionaron que entregaran $5,000. Frente a estos diferentes ataques, ellos también presentan denuncias, pero ese ataque más fuerte los obliga a desplazarse por primera vez de San Salvador. Otra parte de la familia en Berlín ayuda a desplazarlos hacia esa zona, pero esa zona ocurre que en diciembre del 2016 ellos tenían una fiesta en la comunidad, incluso organizada por el alcalde. Irrumpe en la actividad una fuerza de estas fuerzas de reacción creadas últimamente, de la FIRT, con la teoría de que ahí hay pandilleros, cuando en la zona la misma policía había ratificado que en la zona no es zona de pandilleros, aduce que hay pandilleros, comienza a hacer una requisa en la fiesta. La familia estaba alojada ahí, la gente sale a ver qué pasaba, y uno de los policías trata de presionar de que entren a la casa, quiso ingresar a la casa. En ese interín estaban cuando se oye un disparos de la zona, y con eso lesionan a la madre del grupo, que luego fallece. Eso los obliga a desplazarse nuevamente.
Entonces el amparo surge porque uno comienza a revisar el caso y ellos en diferentes ataques presentaron denuncias a oficinas policiales, a oficinas fiscales, en los diferentes casos, y uno encuentra que la respuesta de las instituciones policiales y civiles no fue en un primer momento garantizar el tema de la seguridad del grupo familiar. No emitieron medidas de protección, aun cuando estaban habilitados por la Ley Especial de Protección de Víctimas, y las investigaciones tampoco no dan resultados en el sentido de individualizar a los responsables, y luego toda la afectación que sufre el grupo familiar, ellos que luego habían denunciado y que no encuentran respuesta y que prácticamente habían estado por su cuenta buscando protección. Hablamos con ellos y ellos en la línea de establecer un precedente judicial están de acuerdo. Un grupo representativo de la familia, que eran 6 de los hermanos, y se presenta la demanda de amparo señalando sobre todo las omisiones por parte de las autoridades. En un primer momento son omisiones de las autoridades policiales y fiscales, pero en el amparo también se llega también a plantear las omisiones que había, porque lo que detectamos nosotros es que había omisión de la policía y de la fiscalía, pero tampoco no había ningún marco legal, no había protocolos, no había políticas, no hay reconocimiento del desplazado, que eso afectaba el funcionamiento de las instituciones. Entonces se demanda también a las autoridades, a la Asamblea Legislativa y a otras. Justamente, y me parece oportuno, Abraham, que nos haga ese preámbulo del caso en particular, porque eso nos permite luego derivar en el análisis de las implicaciones que tiene la sentencia, no solo a nivel de establecer un precedente judicial, también lo que mandata o le genera de responsabilidad a las instituciones gubernamentales en función de las acciones, de las políticas y de reconocimiento de un fenómeno que se le hemos hablado en diferentes momentos en este espacio en República, pero el caso en particular sobre este amparo que describía Abraham es el ejemplo claro de desplazamiento forzado por la violencia de un grupo familiar que se mueve de San Salvador, luego se mueve a Usulután, pero luego tiene que desplazarse a otras zonas por el acoso que pudo haber tenido en esta parte en San Salvador por las pandillas y luego por agentes policiales. Es decir, cómo se refleja, cómo se materializa en este grupo familiar que fueron amparados por la Sala de lo Constitucional por la demanda que presentó Cristosal, y lo que nos muestra claramente es la acción, o en este caso la omisión de instancias como la Policía Nacional Civil, y entiendo también que está parte de la denuncia de la Fiscalía General de la República, para que nos plantee cómo este grupo familiar materializa esta problemática y este fenómeno que es muy marcado de la realidad de nuestro país. Habíamos planteado de que esperábamos también sentencias en relación a los otros 5 casos. Cristosal ha presentado 6 casos de amparo ante la Corte Suprema de Justicia. La Sala dio medidas cautelares en 3 de ellos y dio audiencia donde pudo un representante de estas 33 personas del caso en mención, el caso 411 para la Corte Suprema de Justicia, y estuvieron los representantes legales de las instancias denunciadas, en este caso la Policía Nacional Civil, la Unidad Técnica de Justicia y representantes de la Asamblea Legislativa. En las medidas cautelares, que en este caso concreto que hubo sentencia, se planteó de que una de las personas de estas 33, de los 33 miembros de esta familia afectada, entrase a un albergue institucional, y ahí se dieron otro tipo de violaciones a derechos humanos que vinieron a acumularse a la situación ya descrita por Abraham que vivió este grupo. Lo que quiero destacar es de que ratificamos de que el actual sistema de protección a víctimas y testigos, en primer lugar, no es un sistema, no trabaja de manera interconectada, interdisciplinaria, no genera coordinaciones institucionales y muchas veces trata de derivar, construye iniciativas en función de derivar hacia sociedad civil temas tan vitales como la ayuda humanitaria, por ejemplo. La Corte lo pudo ver. De repente empezaron a plantear y asegurar representantes de las instituciones una serie de argumentos que la Corte pudo escuchar desde la misma víctima en la audiencia que hubo en este caso, que la misma víctima podía dar fe, podía atestiguar de que no era cierto.
Esto es muy importante. La sala ha generado un precedente no solo para El Salvador. Esta sentencia es un hito a nivel de América Latina en materia de refugio, de migración y de desplazamiento interno, y también en el contexto de las negociaciones y un borrador, un documento final del Pacto Global para las Migraciones, también representa un hito. Un representante de Naciones Unidas en las recientes consultas que se hicieron en Ginebra con respecto a esta instancia internacional planteaba desde su experticia legal internacional de que no se juega con conceptos, no se debe de manipular conceptos, que tenemos que respetar conceptos que ya la normativa ha construido en un siglo de experiencia a nivel de todo el mundo, y eso es muy importante. La Corte plantea con claridad en esta sentencia de que se llama desplazamiento interno forzado por violencia, que se le debe de dar a las víctimas su estatus, su calidad de víctimas de violencia en condición de desplazamiento interno, y también la Corte genera, sobre la base de los principios rectores, como usted bien dice, hemos hablado varias veces, que la normativa internacional es la que debe de plantearse si queremos trabajar en función de las víctimas. No estamos hablando entonces de movilidad interna, no estamos hablando entonces de buscar vino viejo en odres nuevos, sino que estamos tratando de que la normativa internacional se aplique con voluntad política real para poder, uno, reconocer a las víctimas de desplazamiento forzado por violencia generalizada en el país. Dos, generar una legislación, una normativa. Ese es un llamado que la Corte hace específicamente a la Asamblea Legislativa. Y tres, generar programas que trabajen bajo los principios rectores en las tres líneas. Ayuda humanitaria bajo responsabilidad de instancias del Estado, no derivándoselas a sociedad civil. Una reubicación temporal, permanente, restitución de derechos lo más pronto posible, los niños a la escuela, las personas con atenciones médicas especiales inmediatamente absorbidas por sistemas de salud locales. Y tercero, la posibilidad de que las personas regresen a sus hogares bajo el tema de recuperación de territorios. Ojo, la Corte no está planteando recuperación de territorios desde una visión militar y policial. Está haciendo un llamado que recuperación de territorios es regresarle a la comunidad su tejido comunitario al cual estas familias desplazadas por violencia puedan regresar. Termino diciendo de que la Corte señala con claridad de que el alcance de su sentencia es erga omnes. ¿Qué quiere decir esto? De que no solo alcanza a los representantes legales de las víctimas, no solo está circunscrito a la familia en específico de cuya sentencia está referida, sino de que es un principio que acata, que debe de ser acatado y beneficia a todos. Eso quiere decir que podemos hacer uso de la misma jurisprudencia que la Corte ha dado en esta sentencia para los otros casos que aún están pendientes de sentencias de una Corte que venga, y también podemos hacer uso de esta sentencia para la defensa de casos a nivel de litigio administrativo, litigio penal, litigio civil. Termino con decir que incluso la Corte plantea, en este caso en específico, el 411, que podría generarse un proceso de indemnización, de reparación, adjudicado principalmente a la Fiscalía General de la República, que en su momento no actuó. Debo de hacer una pausa, pero al regresar me gustaría que hablemos un poco, para conocimiento de nuestra audiencia, es cuáles fueron los fallos particulares de esta sentencia, es decir, la resolución de esta sentencia en función del amparo que fue solicitado por Cristosal, en este caso de este grupo familiar, 33 personas afectadas, pero también este punto que usted mencionaba, Celia, ¿qué tipo de derivaciones significa en programas y en acciones de gobierno, sobre todo en el tema de control territorial, y qué interpretación se hace de esta noción de control territorial y audiencias de seguimiento? Que eso ya sea una responsabilidad de la nueva configuración de la Sala de lo Constitucional, que todavía estamos a la expectativa de quiénes van a hacer. Una pausa, regresamos.
Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos discutiendo sobre el desplazamiento forzado de las personas por motivos de violencia con Celia Medrano y Abraham Ábrego de Cristosal. Y ahora bien, Abraham, me gustaría que hablemos algunos detalles sobre la sentencia que emitió la Sala de lo Constitucional ante el amparo que presentó el Cristosal a través de una solicitud de amparo. Y uno de los primeros aspectos, lo quiero leer textual, es el literal A de la sentencia. Dice: declárase que en El Salvador existe un fenómeno de desplazamiento forzado de personas que tiene origen en el contexto de violencia e inseguridad que afecta gravemente a colectivos vulnerables de distintas zonas geográficas del país, controladas por las pandillas, y en las afectaciones sistemáticas a derechos fundamentales como la vida, la integridad física, la libertad y la propiedad, entre otros, causados por la criminalidad organizada. Uno de los aspectos y que llama mucho la atención es la declaración de la Sala de que existe un fenómeno de desplazamiento y qué implicaciones tiene este reconocimiento legal de esta categoría, de esta noción, de esta situación problemática que se ha venido abordando en el transcurso de meses atrás, pero que a través de una sentencia jurisdiccional se dice como tal: existe un fenómeno de desplazamiento forzado en el contexto de violencia e inseguridad en el país. Sí, gracias. Fíjese que lo primero y más importante es lo que decía Celia, de que al final la Sala lo que plantea es que debe reconocerse específicamente la figura como tal de desplazamiento forzado interno. Incluso en la sentencia lo que plantea la Sala es que el hecho que el gobierno haya minimizado y haya utilizado otras figuras para referirse al desplazamiento forzado interno y no lo haya reconocido, ha generado una afectación a las víctimas. Entonces, como reivindicación frente a esa afectación, es que plantea de alguna forma como reparación o como restitución el hecho de ese reconocimiento. Sí. Pero no se queda ahí. Esta Sala, digamos, ha tenido una jurisprudencia que ha ido aplicando o retomando otros precedentes en Latinoamérica, y hay uno en caso específico de Colombia, que es que toma el contexto, en ese contexto determinado, identifica grupos vulnerables y considera que en algunos grupos vulnerables, por la misma situación, tienen una serie de vulneraciones sistemáticas a derechos, y eso le llama estado de cosas inconstitucional. Entonces, cuando reconoce el desplazamiento forzado interno, lo reconoce como un grupo de personas vulnerables que se encuentran en una situación sistemática de violación a derechos humanos, retomando el concepto de la jurisprudencia en Colombia para el desplazamiento, y es una figura que ya aplicó la Sala de lo Constitucional en el caso del hacinamiento carcelario. Cuando resolvió el tema en cómo se encontraban los reos respecto al hacinamiento carcelario, declaró que eso era un estado de cosa inconstitucional. Ahora, ¿qué implica esto? Implica primero el reconocimiento de la figura del desplazamiento, el reconocimiento de las personas como grupo vulnerable que son sujetos de derechos, y la obligación del Estado de normar y categorizar, digamos, el desplazamiento forzado interno. Por ende, ya el margen que puede tener el gobierno o el Estado salvadoreño para decir, bueno, no voy a aplicar otro concepto, ya no tiene margen, porque le dice, bueno, usted está obligado frente a este grupo vulnerable a normar derechos, a establecer obligaciones, y en particular a la protección, porque fíjese que dice: cualquier persona de facto que se reconozca como desplazado tiene las instituciones que son las demandadas. Básicamente refiere al Ministerio de Justicia, Asamblea Legislativa, la Comisión Coordinadora del Sector Justicia, la Unidad Técnica Ejecutiva, a proteger a esas víctimas. Es decir, cualquier persona que se encuentre en la situación de ese grupo tiene derecho a protección. Entonces, ese quizás es lo relevante de la sentencia, que pasa ya a no ser una sentencia con un efecto solo para las partes demandantes, que son 6, como le decía, o al grupo familiar, sino que es aplicable para todo el grupo de personas que se encuentran en esa situación. Hay un aspecto que aparece también dentro de la sentencia, Celia, y es: hay una serie de disposiciones dirigidas a varios entes o actores institucionales, pero uno en particular, porque literal G lo dice: ordénase al presidente de la República que dé cumplimiento a la coordinación con los titulares de distintas dependencias del Estado, del órgano ejecutivo, particularmente en el sector justicia y seguridad pública, pero también en el ámbito de educación, salud, hacienda, inclusión social, realizar acciones necesarias para prevenir y controlar el fenómeno de la violencia mediante formulación y ejecución de políticas sociales que eviten la marginación de sectores
sectores vulnerables en la sociedad y la implementación de acciones orientadas a recobrar progresivamente y de forma permanente los territorios bajo control de pandillas. Y algo que usted retomaba en el bloque anterior, quiero que lo profundicemos un poco más, porque se puede utilizar la interpretación de recuperación territorial bajo una lógica eminentemente de uso de la fuerza o de carácter punitivo, pero aquí en la interpretación, o más bien en el escrito, en el texto como tal, dice políticas sociales, y por eso incorpora aspectos de hacienda pública, habla de la educación, habla de salud, es decir, una serie de ministerios que deben de trabajar en conjunto para formular programas y políticas sociales en estos entornos. No es que está diciendo de recuperación territorial con el uso de la fuerza o con un despliegue que puede ser de carácter punitivo o interpretado bajo esa lógica. La misma Corte plantea en la sentencia cómo deberíamos de entender esto y cómo lo deberíamos de entender en dos sentidos. Uno, la Corte hace un señalamiento a el error que puede implicar el utilizar el tema de recuperación de territorios únicamente desde una perspectiva de seguridad policial y militar. No se refiere a entrar con tanquetas a una comunidad, limpiar, entre comillas, el territorio y luego decirle, ordenarle, exigirle a las familias que regresen y después volverse a ir, sino de que se trata de la recuperación territorial desde el enfoque comunitario. Y segundo, la Corte precisamente insiste en tomar la normativa existente a partir de los principios rectores. Los principios rectores generan tres etapas. La primera es la ayuda humanitaria de emergencia. Se denuncie o no se denuncie penalmente, judicialmente el hecho, administrativamente el hecho. Las familias afectadas por violencia que están en condición de desplazamiento interno no están obligadas a priori a generar un proceso de denuncia ante una instancia del Estado para que ese sea moneda de cambio a fin de recibir ayuda humanitaria de emergencia. Las familias desplazadas tienen derecho a ayuda humanitaria inmediata, eficaz, integral, independientemente hayan interpuesto una denuncia o no sobre los hechos. Segundo, el tema de la recuperación, la reubicación de personas a un lugar seguro, la restitución lo más pronto posible de derechos, y por eso es necesaria la acción en red de todas las instancias estatales y en el Ejecutivo específicamente, como señala la Corte, las que responden al Poder Ejecutivo, porque es allí donde las personas tienen derecho inmediato no estar dependiendo de una ayuda humanitaria. La ayuda humanitaria debe de ser al menor plazo posible. La restitución y la recuperación de las personas del control de su vida debe de ser un objetivo inmediato a conseguir, pero eso pasa porque las personas recuperen el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a una vivienda lo más pronto posible, en un sistema de reubicación temporal. Y luego el tercer paso, que es el que se llama soluciones duraderas, que es el poder estar en una reubicación a largo plazo, estar en una zona, en una localidad, en condiciones permanentes, o la posibilidad de regresar al territorio del que se vieron obligados a huir. Los principios rectores son la base de este punto, por eso hemos insistido muchas veces de que no se trata de hablar de movilidad interna, porque hablar de movilidad interna diluye, invisibiliza la especificidad de víctimas de violencia en condición de desplazamiento interno. Ahora con la Corte nosotros esperamos, lo hemos planteado en muchas ocasiones, no quisiésemos generar la imagen de una visión triunfalista alrededor de que la sentencia obliga al gobierno, a la Asamblea Legislativa, a otras instancias a reconocer a los desplazados internos por violencia, a generar política pública, programas específicos con ese nombre y apellido para la atención integral a las víctimas, sino que lo que queremos es generar los siguientes pasos y manifestar nuestra disposición de colaborar en esto, no asumiendo la problemática, porque hasta ahora instancias institucionales, las oficinas locales de atención a víctimas de violencia, por ejemplo, o los CANAF, las instancias encargadas de dar atención a personas repatriadas, deportadas, generan esquemas que se derivan en referir los casos a organizaciones de sociedad civil. Y no se trata de que el Estado se limpie las manos de una responsabilidad que desde el enfoque basado en derechos humanos les corresponde a ellos. Sociedad civil, desde principios de corresponsabilidad y desde principios de colaboración, sobre todo en función de proteger
y atender de manera integral a las víctimas, estamos en total disposición de trabajar juntos. Lo que no es correcto es que se pretenda decir tres cosas. Uno, que ya lo están haciendo. No es cierto, no lo están haciendo porque ni siquiera reconocen la problemática en su especificidad. Dos, de que ya está la estructura y no se necesita reconocer desplazamiento interno porque de todas maneras ya se atiende a víctimas de violencia. No es cierto. Tres, que se necesita un escenario de un conflicto armado o de una guerra para poder hablar de desplazamiento interno por violencia en El Salvador. Tampoco es cierto. Los mismos principios rectores plantean que ajustando y entendiendo los principios rectores en la realidad específica salvadoreña, estamos hablando de un escenario de violencia generalizada, una situación humanitaria de emergencia que se genera a partir de violencia generalizada, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos ha dado las pautas de cómo entender un escenario de violencia generalizada, y El Salvador cumple prácticamente los 6 puntos que la Comisión Interamericana ha planteado como base. Por último, decir de que se ha sentado jurisprudencia. Eso quiere decir de que ni la próxima Corte Suprema de Justicia ni ninguna otra instancia de otro poder ejecutivo o de otra instancia de los 3 poderes del Estado podría o debería tratar de revertir lo planteado en una sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Lamentablemente tenemos antecedentes en la historia del país en donde otras instancias han pretendido revertir jurisprudencia. Sin embargo, no es la norma. La norma debe ser respetar las bases de jurisprudencia que ha dado una instancia del carácter de la Sala de lo Constitucional, y por lo tanto un aspecto en el que vamos a insistir es de que se respete lo planteado por la sentencia, no se evada y no se pretenda nuevamente diluir esta responsabilidad que corresponde al Estado. Me restan un par de minutos, Abraham, y en función de esta idea que se le mencionaba, esta última idea sobre el respeto de esta sentencia y la aplicación de la misma, también una expectativa que se tiene, imagino que Cristosal tiene muy marcada, es eventuales audiencias de seguimiento que pueda hacer, así como ha hecho la Sala de Constitucional, que ha terminado sus funciones, espera una nueva configuración y está la expectativa que es un asunto más coyuntural, pero aparece este punto. ¿Cuál es la estrategia o la lógica que va a desarrollar Cristosal ante audiencias de seguimiento? Se espera que se desarrollen audiencias de seguimiento, y qué aspectos son los claves desarrollar y presentar ante una instancia jurisdiccional del cumplimiento, o en este caso incumplimiento, que podrían hacer las autoridades gubernamentales ante el fallo de la Sala. Sí, creo que fue importante que la Sala dejara esta parte de que del seguimiento, el mecanismo de seguimiento va a ser diverso, ¿no? Porque plantea no solo audiencias, sino solicitud de informes. Eso le da la pauta a los nuevos magistrados para que tengan un mecanismo de seguimiento. En el caso de nosotros, como planteaba Celia, nosotros queremos considerar que esta es una oportunidad que tiene el Estado salvadoreño para finalmente reconocer la problemática y en coordinación y tomando en cuenta la experiencia que tienen organizaciones de la sociedad civil, comenzar a implementarlo, ¿no? Entonces nosotros, en esa línea, nuestro plan es hacer efectiva la sentencia a través de una colaboración inicial con las instituciones del gobierno que han empezado, tienen una propuesta actualmente de ley que no cubre esto, pero nosotros vamos a incluso caminar en eso, pero ahí nos queda ese mecanismo para solicitarlo a los nuevos magistrados en caso que nosotros veamos que hay que puntuar algún aspecto que no se ha cumplido en la sentencia. Y el otro importante es lo que tú decías, es decir, que deja abierta la puerta de que el presidente tiene que incluir en el presupuesto un rubro, sí, porque esto requiere fondos, ¿no? Entonces, si no hay fondos, tampoco no es muy viable la implementación de programas de este tipo. Quiero darles las gracias por haberme acompañado, Abraham. Celia, ha sido un gusto, y le vamos a llevar el seguimiento, la pista a este tema en particular, y a la expectativa que cuando se configure una nueva Sala de lo Constitucional pueda retomar este tema, no solo con audiencias, también la obligatoriedad de los informes y la disposición a nivel del público de esto. Quiero darles las gracias por haberme acompañado. Gracias a ustedes, gracias a Canal 33. Gracias, muy amables. Gracias. Tenemos que establecer un contacto con Francisco Valencia de QVole para que nos comente cómo va el programa este jueves 19 de julio. Un gusto saludarte. Gracias de verdad para tus invitados. Es un honor que estén acá en Canal 33.
No se vayan a ir porque en Cubole vamos a traer como por ejemplo agenda cultural, todas las actividades gratuitas que da el gobierno para todos aquellos que quieran ir a los teatros, en fin, ahí se están esperando. Viene como un festival del Curín, que no se lo vayan a perder porque eso estará bueno. El Curil es la cosa, algo que a todos les gusta y en el malecón se llevará a cabo. Tendremos también cómo cuidarnos la barba, compañero, para que tengamos así una barba impecable. Esto y más en Cúbole. Usted no se vaya a ir, quédese con nosotros. Entramos exactamente a las 8 en punto. Excelente, Gracias. Francisco. Entonces la invitación está hecha para que la Audiencia República se quede con Cúbole y pueda conocer más de la agenda cultural, muy interesante, muchas actividades para que la gente la pueda ver y mucha más información. Excelente. Sí, entonces, buen programa, Francisco, y saludo a todo el equipo de Cúbole. Excelente. Reitero el agradecimiento, Celia, Abraham y amigos, será hasta mañana, 6:30 República.